Es un gran placer estar con ustedes hoy día, hoy día. Muchas gracias por la invitación. Estaba en shock porque la última vez que entré por este edificio fue en 1994. Estuve en un programa de verano de la Universidad Norteamericana y de la Universidad de Chile. Es un sentimiento muy raro estar de vuelta acá todos estos años después y un gran placer. Tengo un tópico muy ambicioso. Les quiero dar un overview de la ley de daños en Estados Unidos y dar un par de ejemplos y enfocarme básicamente en tres casos que han ocurrido este año en Estados Unidos y que fueron a juicio, muchos de los cuales, muchos de los casos en Estados Unidos no llegan a juicio y se transan, pero estos casos sí llegaron a juicio. El caso de la vitamina C, de polyethyl poliol, el caso del urétano y el LCD, el de las pantallas planas de televisión y de dispositivos móviles. Después quiero mostrarles a ustedes los key learnings y ponerlos available. Puedes seguir tú. No puedo. Aquí vemos la ley de Sherman de 1890 y la ley de Clayton de 1914. Y luego vamos a seguir tal vez a Chile en el caso del interés que se ha tenido en este sentido. Pero hace unos 100 años más o menos, por primera vez, vimos que hubo muy poco enforcement, muy poca aplicación y ejecución de libre competencia. No fue hasta, no fue hasta que se introdujo el programa del Departamento de Justicia, programa de clemencia corporativa del Departamento de Justicia en 1993, donde se entregó clemencia por todo tipo de proceso y que afectó al resto de los participantes que luego enfrentaron, digamos, multas o castigos bastante graves. Luego, en Europa, el programa de clemencia del 2002 con efectos. Por lo general, este tipo de decisión se deja a las agencias nacionales. Hoy, más de 50 jurisdicciones, incluido Chile, tienen programas de clemencia, tanto en contexto criminal y administrativo. Ahora bien, en Estados Unidos los estados son bastante grandes y la ley considera multas criminales a lo que llamamos aquellos que no pueden ofrecer la capacidad de recuperación en cuanto a las compensaciones. Ahora, el esquema de pensiones, estos son los casos, por ejemplo, fijación de precios, orquestación de licitaciones o arreglo de licitaciones, restricciones de resultado, asignación de mercado, asignación de clientes. Y vemos en 2004, bajo lo que se conoce la mejora de las multas y castigos por no cumplir con la ley antimonopolio y puede ascender a 100 millones de dólares por delito. Esto es para las multas corporativas. Ahora bien, la ley puede considerar lo que sería el doble de la ganancia o pérdida por delito. Por eso es que la gente realmente apela, porque necesariamente no significa que sean varios casos o acusaciones o delitos, sino que el volumen de comercio es tan grande y que se duplica se tienen estos grandes aspectos. Cuando, por ejemplo, hay contratos gubernamentales y se viola el, el estatuto o el sección, uno está prohibido de ejercer como abogado o em, como empresa en ejercicio comercial. También vemos que hay multas bastante importantes, pero es la sanción criminal lo que llama la atención cuando se trata de reunirse, por ejemplo, con clientes y tengo que explicarles
Y esto es lo que llama la atención a los clientes cuando ven todo esto. Ha habido un esfuerzo de coordinación global por las agencias de fiscalizadoras antimonopolio en diferentes partes del mundo, ver aquellas que afectan al comercio en todas partes del mundo. Y ha habido, como ya mencioné, una coordinación bastante estrecha en los países. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Bastante bien en Estados Unidos para lo que es el desarmar y identificar carteles. Hubo un caso de un fabricante chino que fue un gran triunfo para el Departamento de Justicia, donde hubo una multa de 500 millones de dólares contra este fabricante, AUO. Algunos de los funcionarios fueron a cárcel, otros no, y el jurado consideró que no eran culpables. Luego hubo otro caso de 470 millones de dólares de Yasaki, un fabricante de piezas autos. Y es el caso, como se le conoce, y toda pieza del auto se había considerado como un cartel aparte, individual. Y esto generó una cadena masiva de multas. Y algunos de los funcionarios, por ejemplo, cuando uno participa, cuando uno ve esto, vemos que el Departamento de Justicia puede asignar encarcelación de hasta 1, 2, 3, 5 años, pero ahora se ha reducido a apenas un año por delitos antimonopolio. Algunas empresas no en Estados Unidos también están embarcadas con multas corporativas que son bastante grandes. Aquí pueden ver una lista de las multas que se han aplicado en los últimos 10 años. Y la excepción es el caso de Vitamin K de 1999. Pero pueden ver acá los años, las multas, algunas pequeñas, pero por pequeñas me refiero a 10, 20, 30 millones. Aquí pueden ver el éxito que ha tenido el gobierno para 1990 al 2000. Del 90 al 99 pueden ver cuando se incorporó el programa de clemencia, el resultado. Y ahora para esta década pueden ver que ya estamos apenas a un tercio de la década y ya hemos pasado más de la mitad de lo que se recuperó en la década pasada. Lo mismo está sucediendo en Europa, incluso con multas mucho mayores en el sistema administrativo. En el caso de Saint-Gobain, que pidió 880 millones de euros en el caso de los vidrios de automóviles. Entonces, vemos que esto está manifestando globalmente una expansión global de los programas de clemencia y sanciones criminales, partiendo en Estados Unidos en el 93, Comunidad Europea 2002, y algunas han sido acciones de clase, otros multas administrativas, y es una tendencia que continúa, especialmente en Estados Unidos, como es el caso de algunas jurisdicciones, donde lo que sucede en casos privados y gubernamentales es... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien, como decía, esto sentó las bases cuando llegan los demandantes, no tienen que probar la responsabilidad, ya si a la empresa ya lo ha admitido o ha sido hallada culpable. Entonces uno puede ver los procesos y saber quién puede pertenecer a la clase, pero el resultado es que la multa de 100 millones, 10 millones no es algo inusual. Entonces, en definitiva, esto es algo que tiene un gran efecto. Ahora, lo que es importante es en los casos de responsabilidad compartida entre varios miembros. Una empresa que tal vez tenga un comercio, una actividad comercial muy pequeña, es responsable por todo el comercio eficaz de todas las partes acusadas, lo cual tiene un efecto enorme en la empresa en cuanto a responsabilidad y genera incentivos de resolución ante esta responsabilidad al margen de su participación real. Hemos también hablado las normas
de las normas de la 23 para obtener el estatus de clase. Aquí vemos casos donde las partes acusadas han tenido defensas contra acciones de clase. Pueden ver el caso de Bell Atlantic contra Twombly, Stolt-Nielsen contra Animal Feeds. Y finalmente, el más reciente es de Comcast contra Behrendt. Yo no sé si esta es realmente la caída de lo que serían las acciones de clase, pero yo creo que representa más bien donde hay casos que no alcanzan a hacer, no pueden, digamos, incorporar el elemento legal. Ahora bien, el efecto de casos importantes antimonopolio donde hay investigación gubernamental, yo creo que son limitados. Uno como parte acusada tal vez no puede retirarse, pero uno puede volver a apelar. Hay momentos en donde se ha omitido ese paso. No vamos a volver acá en un año, vamos a seguir avanzando directamente para llegar a una solución con evidencia que tenemos en curso. Esto es algo que se debe abordar con una decisión estratégica. Muy bien, aquí quisiera mencionar un par de aspectos. La ley de Estados Unidos ha llegado a otros países. Hay algunos aspectos de extraterritorialidad que, bueno, escapa al alcance de este seminario, pero que tiene que ver con el comercio de importación. Esta es la ley de mejoras antimonopolio de comercio exterior que ya se mencionó del 82 para comercio que se aplica a no nacional, no importación. Ahora, esto varía en Estados Unidos de cuando se refleja afuera, donde no hay que mostrar el efecto de la violación. En consecuencia, es diferente. Otro aspecto tiene que ver con evidencia que proviene de fuera de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene tratados y acuerdos con otros gobiernos y países que requieren asistencia mutua, que son maneras de recabar evidencia que permiten avanzar con el caso y poder llegar a la terminación de un acuerdo previo y que sientan las bases para estas acciones de clase. Lo cual resulta interesante es que pueden saber cuál es la condición de la parte demandada, pero es posible que el estatus indique que no hay realmente ningún dolo, ninguna acción ilícita, pero vemos entonces que la prescripción se toma en cuenta. Entonces, hay otras maneras en países como América Latina o en Asia, pueden quedar entrampadas en la ley de Estados Unidos. Si una empresa tiene una filial, tal vez en Estados Unidos es otra manera de poder utilizar lo que es la jurisdicción. Y entonces el gobierno de Estados Unidos no va a intentar ejercer su poder fuera de Estados Unidos, sino que una manera de obtener información es trabajando con las filiales dentro de Estados Unidos, que es lo que están haciendo actualmente. Por eso aparecían estas empresas en la lista de las multas. Aquí rápidamente vamos a ver. Esto es la reacción de mi cliente cuando yo les digo lo que está pasando y gritan. Y realmente es un desastre cuando una empresa se ve envuelta en esto, porque usualmente en 6 o 7 jurisdicciones donde hay una muy buena coordinación, donde se hacen, digamos, las redadas para trabajar con empresas que están violando la ley antimonopolio y se emprenden las clases de acción, las acciones de clase, perdón. Entonces, al mismo tiempo, cuando yo hablo con los clientes, les conmino a que tengan evidencia cuando solicitan la aplicación de clemencia, porque generalmente hay desastres, y lograr la amnistía y ver qué ha hecho la competencia y, y a veces uno ve que envía mensajes que son bastante arenados o inflamantes, y esto significa que por un mensaje que uno envía a la competencia uno termina pagando una multa millonaria. Entonces, lo ideal es tener mejor protección. Yo creo que es muy importante y los reguladores están prestando atención cuidadosamente a la evidencia, entendiendo las motivaciones de las empresas que participan en este tipo de demanda. Voy a mencionar ahora 3 casos, dos con mayor detalle. Son recientes. 2 de los 3 hubo una acusación de responsabilidad. Ya se mencionó el caso de la vitamina C. En este caso, el del uretano.
En el caso de la vitamina C, un caso interesante donde la parte acusada era un fabricante chino exportador de vitamina C que se utilizaba en productos en todo Estados Unidos. En mi país existe un proceso donde muchas acciones de clase se presentan y todas llegan a un solo tribunal. Por ejemplo, 50 acciones de clase antimonopolio llegan el resto de los abogados, ven al cliente que tiene el problema, lo presentan y luego el tribunal lo que hace es consolidar. Es un proceso bastante interesante. Acá fue en un tribunal de Nueva York donde se presentó un reclamo o cada reclamo pero de manera individual. Entonces esto conduce a cierta simplificación, pero sigue siendo compleja. En este caso hubo muchas resoluciones y se llegó, digamos, al tribunal y la defensa a la que apeló el fabricante chino es que el gobierno chino le ordenó hacer esto, que había una política de exportación establecida y que el Ministerio de Comercio les ordenó hacer eso. Tres o cuatro de las empresas fueron a juicio, llegaron los testigos clave, un funcionario del gobierno testificó e indicó que sí, que era una política y que se había ordenado eso. Claro, perdió la credibilidad en lo que fue la examinación con los peritos y fue enfrentado con un memorando que él escribió años antes donde él cuestionaba si realmente existía la autoridad de hacer esto. Y como resultado de esta examinación de la evidencia, esto esto fue con un jurado y el jurado determinó entonces que había responsabilidad por parte de la empresa. Ahora, dos de las partes acusadas se dieron cuenta de que no estaba saliendo bien y optaron por una negociación. Dos de los cinco, lo cual significó que todo ascendió a una multa de 62 millones para los otros tres. Hay una doctrina que indica que si hay una resolución hay que, hay que restar esto de los montos de la sentencia final. Lecciones de esto en Estados Unidos, uno puede, digamos, presentar esto ante un jurado y cada caso es diferente, lo cual es distinto en Europa, que es un proceso más basado en documentos, pero en Estados Unidos es contar con testigos que narren un relato y que lleven el caso a vida, con testigos y contar una historia creíble desde el comienzo al medio al final. Yo no quiero hacer hincapié el hecho de los testigos, porque aquí también se usaron documentos y se analizó esta evidencia, pero sigue siendo un elemento clave en este caso. Voy a tocar rápidamente el caso de Polieder Poliol, que fue un caso bastante importante a comienzos de este año, y fue un caso donde había una investigación gubernamental de dos sustancias químicas y uno de los productos no fue analizado o tratado por el gobierno, pero sí uno de los demandantes. El Departamento de Justicia optó por no continuar. En la ciudad de Kansas, que es una corte federal, adjudicó un veredicto con una sentencia de 140 millones de dólares. Y esto tiene que ver con un registro telefónico. Descubrieron que se habían hecho llamadas subrepticias desde teléfonos celulares y que la compañía había llegado a una negociación para permitir que los ejecutivos certificaran sobre lo que habían hecho. Así que el demandante mostró lo que se estaba haciendo y solicitó la cooperación. Yo tengo un celular, yo hice una llamada y se trató esto por teléfono. En este caso fue de 1,4 millones de dólares, pero la resolución fue mucho mayor. Entonces, el veredicto final fue de más de 1.000 millones de dólares para los demandantes de la clase. Entonces, voy a pasar al caso del litigio de LSD. Mi firma participó en este caso y aquí vemos que, bueno, fue una investigación bastante importante de piezas de repuesto para las pantallas planas LCD y en la investigación gubernamental
15 empresas se declararon culpables, algunos pagaron millones de dólares, LG también, Chonchowa y otras empresas pagaron hasta 100 millones de dólares, es decir, multas muy grandes, y los demandantes presentaron este caso, y todas las empresas que se declararon culpables no podían negar su responsabilidad, pueden discutir o argumentar porque compraron esta pantalla de tal tamaño, de tal otro tamaño, pero gran parte de la defensa ya se había ido. En consecuencia, el caso se produjo porque se llevaron a cabo reuniones para fijar los precios, salvo Toshiba, que no asistió a estas reuniones en Japón y tampoco no se declaró culpable, y en última instancia el gobierno no encausó a Toshiba. Pero hubo dos juicios por los que ha atravesado Toshiba. El primero fue en 2012 y que tenía que ver con un demandante de clase que estaba buscando pago por daños y perjuicios por más de 1.000 millones de dólares. En ese caso tuvimos éxito en lograr un veredicto que fue favorable. Pequeño, digo pequeño, pero bueno, ascendió a 87 millones de dólares. Claro, esto suena como malas noticias para una empresa, no son buenas, pero debido a que todas las demás empresas pagaron cientos de millones de dólares en estos acuerdos, teníamos, digamos, la norma, según la ley, que Toshiba no debería pagar nada, o por lo menos menos. Las otras empresas sobrepagaron. Y esto fue, como ya mencioné, en el 2012, donde se llegó a negociación por menos de lo que había sido dictaminado por el jurado. Pero esto fue solamente una clase, todavía no terminaba la situación para la empresa. También estaba la opción de retirarse de la clase. Best Buy es una empresa grande en Estados Unidos que compra pantallas. Best Buy participó en una clase este año de agosto a septiembre y se celebró el caso con un juez que había visto muchos de estos casos, y vemos que estaba muy familiarizado con la evidencia, y Best Buy estaba solicitando más de 800 millones de dólares en daños, y esto ascendió a 2.300 millones de dólares. Y el veredicto del jurado, y Hanstar también estaba defendiéndose y se declaró culpable y no pudieron negar su responsabilidad, así que armaron un buen estudio económico para indicar que realmente podían o debían pagar menos. Ante esta evidencia, Toshiba fue considerado no responsable por el jurado porque no asistió a esa reunión que mencioné antes en Japón. Hanstar se consideró responsable y fue multado con 7,5 millones de dólares en daños. Y esto fue algo interesante porque el juez dictaminó que Best Buy tal vez estaba siendo codicioso, porque estaba actuando como comprador directo e indirecto. Siempre compraba a Toshiba y esto nos permitió entonces, bajo la doctrina del Estado, el presentar el concepto de defensa o tipo passing on. Entonces el jurado escuchó que Best Buy compró los paneles pero luego los vendió a 5 dólares y 3 centavos o 5 dólares y 2 centavos al público estadounidense que había logrado otro acuerdo. En ese caso, el jurado no encontró que Best Buy era un demandante que estuviera en una posición justa. Entonces, la defensa de Toshiba, sí, hablamos con la competencia, hicimos inteligencia competitiva sobre los precios, lo que está pasando, y como abogado uno se pone nervioso cuando escucha esto. Pero uno ve, bueno, y cuáles son los límites a esto, qué es permisible y no. Y bueno, Best Buy hace exactamente lo mismo. Celebran reuniones con cientos de personas y que verifican qué hace la competencia en cuanto a precios. Ven lo que está en la tienda y cuál es el rango de precios. Y luego ellos aplican la inteligencia competitiva. Entonces, esta práctica es estándar en el sector. Entonces, como resultado, pudimos lograr la no responsabilidad para Toshiba.
y básicamente es como el caso de Last Man Standing contra eh, las bolsas de Aerocution Airbag. Por aquí fue un caso inverso y que cambió la idea de que si uno es una empresa pequeña, uno quiere llegar a una negociación rápido y optar por no participar. Tal vez yo, bueno, ocupé gran parte del tiempo, pero quería tocar la parte del cartel que es parte de lo que vamos a tratar en la tarde. Muchas gracias.